John Wayne Gacy. ¿Alguna vez te has preguntado qué se oculta detrás de una sonrisa perfecta, de la inocencia pintada en un rostro infantil? Gacy, conocido como Pogo, el payaso asesino, convirtió la alegría en horror, mezclando risas con sangre y secretos. Pero, ¿qué se siente al caminar junto a alguien que parece inofensivo mientras esconde un monstruo capaz de devorar la vida de sus víctimas? Desde su infancia marcada por la violencia y el abuso, hasta la creación de su macabra doble vida, Gacy nos recuerda que el mal no siempre ruge. A veces, acecha con delicadeza, esperando el momento exacto para surgir desde la sombra, disfrazado de normalidad y confianza. Capítulo 1. Infancia entre sombras. Desde su primer respiro, John Wayne Gacy fue arrastrado hacia un entorno de conflicto y soledad. Chicago, 1942, no era un lugar amable para un niño sensible. Su padre, un hombre de temperamento fuerte y marcado por el alcohol, imponía su autoridad con gritos y castigos. La madre, silenciosa, trataba sin éxito de mantener la paz en un hogar lleno de tensión. La infancia de Gacy se convirtió en un espacio de miedo, donde la ternura o la curiosidad eran mal vistas. A los 7 años, su vida se fracturó aún más cuando sufrió un evento traumático que marcaría su mente para siempre. Aprendió demasiado pronto que los adultos podían ser peligrosos y que la confianza tenía un precio. A esto se sumó una lesión en la cabeza que afectó su salud durante años, generando secuelas físicas y emocionales. Mientras crecía, Gacy aparentaba normalidad, callado, educado y algo solitario. Detrás de esa apariencia se formaba una mente inquieta y una necesidad constante de control, moldeada por el miedo y la represión. Capítulo 2. Los primeros contactos con la muerte. A los 18 años, Gacy decidió escapar del ambiente familiar y se mudó a Nebraska, donde consiguió trabajo en un mortuorio. Allí tuvo sus primeros contactos con la muerte y comenzó a desarrollar una curiosidad extraña hacia el poder que representaba el control sobre lo inerte. Ese entorno marcó el inicio de pensamientos cada vez más oscuros. Lo que para otros era un trabajo rutinario, para él se convirtió en una experiencia inquietante, que mezclaba fascinación y desconcierto. De regreso en Chicago, Gacy logró integrarse a la sociedad con sorprendente habilidad. Se casó, consiguió empleo en una zapatería y más tarde ascendió al manejo de varias franquicias de comida rápida en Iowa. En público era impecable, un vecino amable, un ciudadano ejemplar. Pero tras esa sonrisa educada, comenzaban a surgir los primeros indicios de una doble vida. Capítulo 3. La vida secreta y el primer crimen. Con el tiempo, Gacy desarrolló un comportamiento cada vez más oculto. Comenzó a relacionarse con jóvenes en secreto, a crear un entorno de manipulación y control que lo hacía sentir poderoso. Su primera agresión conocida ocurrió en 1967. Fue detenido, pero su capacidad para convencer y su actitud arrepentida lograron que su condena fuera breve. Durante ese tiempo, perfeccionó su habilidad para controlar a los demás y para ocultar su verdadera naturaleza. Al salir, regresó a la vida pública como si nada hubiera pasado. Trabajó en la construcción y reclutó jóvenes para ayudarlo en sus proyectos, aunque muchos de ellos no sabían que estaban entrando en un terreno peligroso. Su casa comenzó a transformarse en un escenario donde convivían la aparente normalidad y la oscuridad más profunda. Capítulo 4. Pogo, el payaso asesino. Entre 1973 y 1974, Gacy adoptó la identidad que lo haría tristemente célebre. Pogo, el payaso. Con su rostro pintado y sonrisa exagerada, aparecía en fiestas infantiles y eventos comunitarios. Para los demás era un símbolo de alegría, para él, una máscara perfecta. El primer crimen bajo esta identidad ocurrió en 1973. Un joven aceptó acompañarlo, confiando en su amabilidad. Pero aquella noche marcó el inicio de un patrón que se repetiría durante años. La manipulación, el control y una sensación de poder absoluto.
Cada gesto amable, cada palabra medida, era parte de una estrategia que ocultaba su verdadera personalidad. John Wayne Gacy ya no era solo un hombre, era una representación del horror escondido tras una sonrisa. Capítulo 5. El máximo control y la doble vida. Durante los años siguientes, Gacy perfeccionó su método. Atraía a jóvenes con promesas de trabajo, distracciones y una aparente amabilidad que escondía intenciones mucho más oscuras. Bajo su control, muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Sus restos fueron ocultados en su propiedad o eliminados de manera que resultara casi imposible rastrearlos. Cada víctima representaba para él una forma de poder y dominio. Su habilidad para convertir la confianza en vulnerabilidad era aterradora. Gacy no era solo un criminal, era un experto en fingir. Participaba activamente en eventos políticos, posaba sonriente frente a las cámaras e interactuaba con líderes locales. En apariencia, llevaba una vida estable, con un matrimonio y una reputación respetable. Su imagen pública era intachable, pero su hogar se había transformado en el centro de su vida secreta. La cultura de los años 70, marcada por la discreción y el silencio ante ciertos temas, le permitió ocultar su verdadero rostro durante años. Capítulo 6. La captura y el juicio. El ciclo de desapariciones continuó hasta 1978, cuando un joven llamado Robert Piest fue visto por última vez en compañía de Gacy. Esta vez, la policía no tardó en sospechar. Comenzaron a seguirlo, observar sus movimientos y reconstruir los patrones que lo delataban. El 20 de diciembre de 1978, John Wayne Gacy fue finalmente detenido. Durante los interrogatorios, su versión de los hechos se mezclaba con confusión y contradicciones, pero pronto las autoridades descubrieron la magnitud de sus crímenes. Las excavaciones en su propiedad revelaron el horror oculto durante años. En el juicio, Gacy trató de restar importancia a sus actos, alegando que no era consciente de su comportamiento. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado a muerte, cerrando así uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Estados Unidos. Hasta el final, mantuvo una actitud desafiante, fiel reflejo de su mente perturbada y su desconexión con la realidad. Capítulo 7. El legado de Pogo. John Wayne Gacy dejó una sombra que todavía se percibe con fuerza en la cultura popular, una presencia que trasciende su propia época y se infiltra en la conciencia colectiva como un recordatorio escalofriante de los horrores que pueden ocultarse detrás de una fachada de normalidad. Su historia no solo es la de un asesino en serie, sino también un espejo perturbador que refleja los recovecos más oscuros de la mente humana y la vulnerabilidad de quienes confían en la apariencia de la seguridad cotidiana. La figura de Pogo, el payaso que Gacy encarnó, ha quedado grabada en la memoria de generaciones, y su influencia se extiende incluso al imaginario de la ficción contemporánea. La creación de Pennywise por Stephen King encuentra su inspiración directa en la imagen grotesca y engañosamente inocente de Gacy. Esa sonrisa pintada de rojo y su actitud juguetona, aparentemente destinada a divertir a los niños, escondía un mundo de perversión y violencia que nadie podía imaginar al observarlo de manera superficial. Cada gesto público de Gacy estaba meticulosamente calculado. En la superficie, era el vecino ejemplar, el hombre que participaba activamente en la comunidad, que organizaba fiestas y sonreía a los niños mientras los adultos asentían confiados. Era el ciudadano modelo, educado y amable, un hombre que parecía integrar perfectamente la sociedad y que, a simple vista, no despertaba sospechas. Pero esa misma sonrisa, esa cortesía y esa apariencia de normalidad eran máscaras que escondían un depredador calculador, capaz de manipular a cualquiera que se cruzara en su camino. La dicotomía entre su vida pública y sus actos ocultos demuestra con claridad aterradora que la maldad puede ser invisible, que la superficie puede engañar de manera magistral y que incluso las personas aparentemente confiables pueden albergar horrores inimaginables en su interior. El legado de Gacy obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la confianza y la vulnerabilidad humana. Sus víctimas, en su mayoría adolescentes y jóvenes,
Confiaban en él porque su comportamiento exterior generaba seguridad. Esa confianza fue utilizada en su contra de manera sistemática, transformando la inocencia en un arma que alimentaba sus impulsos más oscuros. Cada encuentro era un ejercicio de manipulación y dominación, donde Gacy ejercía un control absoluto sobre sus víctimas, llevándolas a situaciones de extremo terror antes de quitarles la vida. La brutalidad de sus crímenes, combinada con la habilidad de mantener una apariencia irreprochable, redefine lo que significa el concepto de maldad. No es solo violencia física, sino la capacidad de engañar, de ganar la confianza y de usarla como herramienta de destrucción. El impacto de Gacy va más allá de sus asesinatos. Su historia nos recuerda que el mal no siempre se manifiesta de manera evidente, que puede esconderse en espacios cotidianos, incluso en entornos que consideramos seguros. Las casas familiares, los barrios tranquilos y los rostros amables pueden ocultar intenciones que nunca imaginaríamos. En la sociedad, se tiende a asumir que aquellos que parecen integrados y respetables actúan con honor y ética. El caso de Gacy desmonta esa ilusión y nos advierte que la apariencia puede ser un arma tan poderosa como cualquier acto violento. La paciencia con la que operaba, la forma meticulosa en que planeaba y ejecutaba sus crímenes, demuestra que la maldad puede ser metódica, estratégica y silenciosa, esperando el momento preciso para emerger con toda su fuerza destructiva. El símbolo de Pogo, el payaso, añade una dimensión extra a su infamia. Los payasos, tradicionalmente asociados a la alegría, la diversión y la inocencia, se convierten en un contenedor de terror cuando se vinculan a la figura de Gacy. La sonrisa pintada, la nariz roja y la imagen infantil se transforman en recordatorios de que incluso aquello que parece inofensivo puede esconder intenciones mortales. La figura de Pogo nos recuerda que el miedo no siempre proviene de lo visible o lo evidente, sino que puede ocultarse detrás de lo familiar, de lo cotidiano, de lo que nos resulta tranquilizador. La dualidad entre la imagen pública y la vida secreta de Gacy sigue siendo un estudio inquietante sobre la psicología del engaño y la capacidad humana para mantener múltiples facetas de manera simultánea. Incluso después de su muerte, la sombra de Gacy sigue vigente. La cultura popular lo evoca como un ejemplo de cómo la sociedad puede ser engañada por las apariencias y cómo la maldad puede infiltrarse en los lugares más ordinarios. Películas, libros y documentales continúan explorando su vida, no solo por la fascinación morbosa que despiertan sus crímenes, sino también como advertencia sobre la vulnerabilidad inherente a la confianza humana. Cada historia, cada referencia, refuerza la lección de que la superficie puede ser profundamente engañosa y que el mal puede operar con eficacia detrás de una fachada cuidadosamente construida. El relato de John Wayne Gacy, por tanto, no es solo la narración de un asesino en serie. Es un viaje al corazón de la oscuridad humana, un estudio de la manipulación, del poder y del control absoluto. Nos invita a cuestionar lo que creemos conocer sobre las personas que nos rodean, a reflexionar sobre la fragilidad de la confianza y a reconocer que incluso en los lugares más familiares y aparentemente seguros, el mal puede acechar con paciencia, esperando el momento adecuado para revelarse en su forma más terrorífica. Este viaje por la vida y crímenes de Pogo, el payaso asesino, nos sumerge en un mundo donde la sonrisa inocente oculta el terror más absoluto y donde cada gesto, cada interacción, puede ser una pieza de un juego macabro que desafía nuestra percepción de la realidad. Sin duda alguna, la figura de Gacy nos enseña que la maldad no siempre es evidente, que la apariencia puede ser un disfraz perfecto y que la mente humana tiene profundidades que a menudo preferimos no explorar. Su historia nos persigue como un recordatorio de la fragilidad de la confianza y de la vigilancia que debemos mantener ante la apariencia de normalidad. La sombra de John Wayne Gacy sigue presente, como un eco persistente que nos recuerda que el mal puede acechar en cualquier lugar, a veces detrás de una simple sonrisa. Y, como siempre, si este relato ha despertado tu fascinación por lo oscuro, no olvides suscribirte al canal para más historias que explorarán los rincones más tétricos de la mente humana, donde la realidad supera cualquier ficción y donde el miedo acecha detrás de cada máscara.